Bienvenidos a la semana 20 de nuestro recorrido bíblico. Bueno, esta semana nos lleva a adorar con salmos que exaltan la grandeza de Dios y reflexionan con historias donde David toma decisiones finales antes de su muerte. Veremos un tema poderoso, la adoración que nace del asombro y la obediencia que brota de la honra. En 2 de Samuel y 1 de Crónicas veremos a un rey anciano reconociendo sus errores, organizando a su pueblo para honrar a Dios y preparando el camino para el templo que él no construirá. Y en los salmos escuchamos la voz de un adorador que no ha perdido el asombro por la santidad, la justicia y la misericordia de Dios. Jesús también aparece con fuerza esta semana en los salmos mesiánicos, en las referencias al trono eterno y en la entrega total de un corazón dispuesto. Esta semana nos recuerda que Dios busca adoradores, pero también busca servidores fieles. Prepara tu espíritu y vamos hacia allá. Bueno, el día lunes nos toca leer Salmos 95, 97, 98 y 99. Cantad con asombro al Rey Santo. Y en resumen, estos salmos exaltan a Dios como Rey, Creador, Salvador y Juez. Nos invitan a cantar con alegría, temblar ante su presencia y reconocer que su trono está bien cimentado en justicia y en verdad. El Salmo 95 también llama a no endurecer el corazón como en el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel endurecido. ¿Qué es la lección? La verdadera adoración no es solo emoción, es reverencia, es obediencia y asombro. Adorar a Dios no es solo cantar, sino también obedecer. La verdadera adoración lleva a una vida rendida a los pies de Jesús. ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Estoy adorando con ligereza o con asombro? Dedica un momento hoy para postrarte en oración literal y rendir tu voluntad a Dios. ¿Qué conexión podemos ver aquí con Jesús? Bueno, Jesús es el Rey justo descrito en Salmos y también en Apocalipsis 19:11. Su reinado es alegría para toda la tierra. Salmo 97:1, Lucas 2:10. Y Él es la roca del Salmo 95 y Él es quien no debemos endurecer nuestro corazón, como dice Hebreos 3:7 al 11. Y bueno, el martes vamos a leer 2 de Samuel 24, 1 de Crónicas 21 al 22 y Salmo 22, cuando el orgullo se arrepiente y la adoración es restaurada. En resumen, David es incitado a hacer un censo militar, peca al confiar en el número de sus propias tropas en lugar de confiar en Dios. A pesar de la advertencia de Joab, David insiste y luego se arrepiente profundamente. Dios envía juicio en forma de una plaga, pero se detiene cuando David intercede y ofrece sacrificios en la era de Arauna o Ornán. Este lugar que más adelante se convierte en el futuro sitio donde el templo será construido. 1 de Crónicas 22. David comienza también a preparar todo lo necesario para que su hijo Salomón construya la casa de Dios. ¿Qué podemos aprender de estos capítulos? La confianza en el poder humano en lugar de Dios trae consecuencias. También vemos cómo Dios transforma el lugar del juicio en el altar de adoración cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Hay algo en tu vida que estás tratando de controlar por orgullo? Ríndelo ante el Señor, ante el altar. Allí es donde se va a detener el juicio. ¿Cómo lo podemos aplicar? Fíjate lo que dice Salmo 51:17. Dios no desprecia al quebrantado ni al que se humilla. Dios está escuchando. ¿Cómo podemos ver a Jesús? Bueno, en el Salmo 22 vemos a una
cristofanía, realmente una profecía cristofanía impresionante, donde vemos a Jesús en la cruz, Mateo 27:46, cuando detalla de su crucifixión, que está describiendo donde debería haber burla, sed, despojo de sus vestiduras y perforación. Vemos cómo se describe su sufrimiento con exactitud del verso 16 al 18, y Jesús es el sacrificio que detuvo el juicio final para siempre. El día miércoles leeremos Salmos 108 al 110 sobre enemigos, promesas y un rey eterno. Y bueno, en resumen, el Salmo 108 es un canto de confianza en la victoria de Dios. El Salmo 109 clama por justicia frente a las traiciones, y el Salmo 110 es uno de los salmos más mesiánicos, hablando del Rey Sacerdote eterno sentado a la derecha de Dios juzgando a las naciones. ¿Y qué podemos aprender? Aunque los enemigos se levanten, la autoridad de Cristo permanece firme. Él reina y pelea por nosotros. Y estos salmos nos enseñan a confiar en Dios en la batalla, a clamar por justicia y esperar en el reino eterno de Jesús, nuestro Rey y Sacerdote. ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Estás luchando por tus propias batallas solo? Entrégaselas al Señor, para que Él pueda reinar con justicia en tu vida. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Y cómo vemos la conexión de estos capítulos de Jesús? Bueno, Jesús es el Dios fiel que va delante de nosotros en batalla. Así como David clama por victoria, Jesús vence a nuestros enemigos espirituales y nos da esperanza en medio de un conflicto. Juan 16:33. Jesús citó este salmo para hablar de sí mismo como el Señor. Mateo 22:45 al 47 y Hebreos 5:6. Muy bien, el Rey entronizado a la diestra de Dios, el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, y el juez victorioso sobre todas las naciones. Muy bien, el día jueves nos toca leer 1 de Crónicas 23 al 25. David organiza a los levitas para el servicio del templo, asignando sus tareas en la adoración, la limpieza y el cuidado de lo sagrado. Luego divide a todos los sacerdotes en turnos según las familias de Aarón, capítulo 24, y establece a los músicos levitas para profetizar con instrumentos en la alabanza a Dios. Todo se hace con orden, reverencia y visión espiritual. ¿Qué podemos aprender? Que Dios honra el servicio fiel y planificado. Todo lo que hacemos para Él, aún lo invisible, tiene valor eterno. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Estoy sirviendo con diligencia o solo por costumbre? Revisa tu motivación y organiza tu servicio como una ofrenda hacia Dios. Mira lo que dice Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndose y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Todo esto está bajo la dirección de su Padre para ministrar en la casa del Señor. Y cómo estos versículos nos hablan de Jesús. Bueno, los levitas fueron apartados para servir y adorar en el templo, pero Jesús es el sumo sacerdote eterno, también el nuevo templo viviente. A través de él, ahora todos los creyentes somos parte de este sacerdocio espiritual, como nos dice 1 Pedro 2:5, llamados a servir, a adorar y a profetizar con nuestras vidas. Él es quien santifica nuestra adoración y organiza su iglesia con propósito, pero también con orden. Ahora nos vamos al día viernes, donde leeremos Salmo 31, 138, 39, 43 hacia el 45. Y bueno, en resumen, el 131 expresa descanso, el 138 agradece su fidelidad,
El 139 se maravilla ante su conocimiento profundo de nosotros. El 143 clama por dirección y los últimos exaltan su grandeza y compasión. El corazón humilde reconoce que no necesita saberlo todo para confiar, solo necesita confiar en el que sabe todo. Esta es nuestra lección a aprender, y la aplicación: haz una pausa hoy y dile a Dios: no entiendo todo, pero descanso en ti. No entiendo lo que está pasando, pero confío en tu voluntad. Mira lo que dice el Salmo 139:1. Dice: tú me has examinado y me conoces. Dios conoce cada parte de tu vida. Muy bien, estos versículos nos conectan a Jesús, porque Jesús conocía los pensamientos y conoce los pensamientos de los hombres. Él es la expresión viva de la compasión exaltada en Salmo 145, su humildad, Filipenses 2, que se cumple lo que canta Salmo 131. Muy bien, ahora nos vamos al día sábado, donde leeremos Primera de Crónicas y una casa, un corazón y una esperanza. En resumen, David organiza cuidadosamente a los porteros, tesoreros, jueces y oficiales para el servicio del templo, asegurando orden y fidelidad. Y en los capítulos 27 al 28 nombra a los líderes militares y civiles, y da a Salomón los planos del templo con instrucciones claras y una exhortación a buscar a Dios con todo el corazón. Y en el capítulo 29, David y el pueblo ofrecen generosamente para la construcción del templo y alaban a Dios como el dueño de todo. Luego David bendice a Salomón y entrega el reino con humildad. Y ya en el Salmo 127, escrito por Salomón, recuerda que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. También resalta que los hijos son una bendición del Señor. Muy bien, y bueno, la lección para aprender: no se trata de lo que tú construyes, sino de quién lo sostiene. Dios es el arquitecto de todo lo duradero. ¿Y cómo podemos aplicarlo? Bueno, ¿estás edificando tu vida desde el descanso o desde el esfuerzo humano? Entrégale los planos al maestro constructor. Por eso dice su palabra que los pensamientos de Dios son más altos, tiene un mayor propósito que nuestros propios pensamientos humanos. Mira lo que dice el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Que Dios sea el que dirija nuestra vida y que nosotros nos dejemos construir por Cristo, quien es la roca. Muy bien, ¿cuáles son los versículos? Bueno, la conexión de Jesús. Jesús es el verdadero hijo de David que edificó el templo eterno, su iglesia, en Mateo 16:18, como Salomón fue lleno de sabiduría, pero mucho mayor. Mateo 12:42. Todo esfuerzo humano solo tiene valor si Dios está en el centro, y Él es quien edifica, guarda y bendice. Jesús es la piedra angular, nos lo dice Efesios 2:20. Y bueno, domingo, Salmo 111 hasta el 118. Alaben al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y en resumen, estos salmos alaban la fidelidad, justicia y misericordia de Dios. El Salmo 118 fue cantado en la Pascua y dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué podemos aprender de estos capítulos? Bueno, la alabanza no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad inmutable de Dios. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Tómate tiempo hoy para alabarlo solo por quien Él es. No le pidas nada, solo mantente exaltándole y agradeciéndole por lo bueno que es. Mira lo que dice Salmo 118:1, dice: den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Y cómo todos estos salmos nos conectan con Jesús como el Redentor fiel, el justo perfecto, el Dios que se humilla para levantar al pobre y el libertador poderoso.
Él es Dios verdadero frente a los ídolos, el que venció la muerte, el Salvador de todas las naciones y la piedra angular que fue rechazada pero exaltada. Entonces los salmos desde el 111 al 118 nos habla de Jesús. Todos estos salmos apuntan a su humildad, su victoria y su gloria eterna. Muy bien, y bueno, en conclusión de la semana 20, esta semana fue un llamado claro: adorar con asombro, a servir con orden y construir desde la humildad. Aquí vemos que David reconoció que no todo lo podría hacer, pero dejó todo listo para que otros siguieran estos planes. Así también tú y yo podemos sembrar aunque no veamos el fruto. Y bueno, Jesús es el Rey de los Salmos, el Cordero del Salmo 22, la piedra angular del Salmo 118, el sacerdote del Salmo 110 y el constructor del Salmo 127. Y el Dios que te conoce, te llama y te guía. Confía en los planes de Dios. Si esta semana te animó a adorar con profundidad, pido que te suscribas a este canal, que compartas este estudio y que sigas caminando con nosotros, esta comunidad hermosa que estamos leyendo la Biblia semana a semana. Nos vemos la próxima semana con más de la palabra de Dios. Bendiciones.